Hola, bienvenido a tu canal. Una lección para aprender. ¿Y qué te parece si iniciamos cantando este lindo himno pequeño, hermoso, que abre el corazón? Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escuchas mi oración. Vamos a orar, acompáñame por favor antes de meditar en la palabra de Dios. Eterno Dios, Padre de amor, de misericordia, gracias Señor por la oportunidad que nos das en este momento donde vamos a tener un encuentro contigo a través de tu palabra y a través de ella, Señor, aprender lecciones valiosas para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar, para nuestra vida en este mundo, hasta que tú vengas por segunda vez, Señor. Vamos a abrir tu palabra, Señor. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como en cada video estamos aprendiendo una lección, en esta oportunidad vamos a iniciar a aprender la lección de la oración. Ya hemos estudiado la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Que es muy importante poder, ¿no?, detenernos un momento para meditar en la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la oración. ¿Y qué dijo Jesús acerca de la oración? El video anterior vimos, ¿no?, de cómo había dos tipos de madre. ¿Se acuerdan? Había, por ejemplo, vamos a recordar solamente a Ana, que no fue estéril y no pudo tener hijos, pero sin embargo ella, reconociendo al Dios, ella derrama su alma, ¿no? Y ella se conecta con Dios, hace una acción, porque el amor, amigo, amiga, se demuestra en una acción. No puede ser distinto. Si usted no puede simplemente orar y pedir a Dios algo y esperar sin hacer nada. No, tiene que hacer. Usted pide, Señor, pídeme por favor un nuevo trabajo. Entonces usted ora a Dios, escucha su palabra y entonces sale con el Espíritu Santo y busca oportunidades y Dios le va a abrir la puerta adecuada. Pero mire lo que dice, por ejemplo, Mateo 7, versículo 7 y versículo 8. Lea usted también la palabra, la Biblia, usted también tiene que tener su Biblia. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por versículo 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que se le llama, se le abrirá. ¿Se dan cuenta? Acá hay una condición muy, digamos, específica de Jesús, que dice, si tú estás necesitando de algo, por ejemplo, salud, pídale a Dios que pueda dirigir a un médico o que le pueda dar una medicina adecuada. A veces nosotros cuando nos enfermamos buscamos al médico o la medicina y no buscamos a Dios. Y entonces pensamos que la medicina, ¿no?, nos va a sanar y obviamente Dios ha dado sabiduría a los científicos y a los médicos para que nos den medicina adecuada, pero en el fondo Dios es el que te puede salvar y sanar. Por eso tenemos que pedir en primer lugar a Dios, buscar a Dios en primer lugar. ¿Qué más? Usted tiene que seguir perseverando, orando, para que esa comunión y esa acción de relación con Dios pueda generar en usted la fe. Claro, porque dice que el que busca halla. Pero sabe, usted tiene que aprender que la oración se tiene que dar en el marco bíblico, en el marco de sus mandamientos de Dios. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver eh, qué pasa cuando parece que no hay respuesta. Porque yo he escuchado a muchos amigos, incluso cristianos, decir, yo oro, oro a Dios y no me responde. ¿Sabe? Yo le quiero decir en esta mañana o en este día, en este video, que Dios va a responder de tres maneras. A veces cuando Dios ve que es algo que nos va a hacer bien, ese pedido que tú has hecho,
Dios te va a decir sí de inmediato. Muchas veces Dios me lo ha mostrado a través de muchas oraciones que he hecho y Dios me ha respondido de inmediato. Pero a veces Dios, como sabe el futuro y sabe lo que tú estás pidiendo no es conveniente, entonces Él te dice, espera. Entonces hay que tener paciencia, hay que esperar la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios siempre es mejor. Y finalmente va a haber momentos que Dios, cuando tú le pidas algo y Dios sabe que eso que te va a dar no es bueno para ti, entonces Dios te va a decir que no, pero te va a responder. Pero ¿qué pasó? Vamos a ir a un personaje de la Biblia, ¿sí? Vamos a ir a Primera de Reyes 19, versículo 19-18, dice así. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, miren, este personaje se llama Elías, un profeta, un mensajero de Dios. Estuvo pasando por un momento de crisis, como a veces pasamos en la vida. Dice, se acercó al altar y comenzó a orar, porque recuerden que el video de este día, de este momento, es la oración. Él se fue, dice, a orar al Señor y le dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado. Atención a este detalle. Versículo 37 dice, responde Señor, respóndeme. Y que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios, que tú harás que su corazón se vuelva a ti. De manera que, dice, dice, ¿no? Del profeta, ¿qué cosa? Dice, derrama tu espíritu en mí para poder confiar. Saben, amigos, un poquito para que tú puedas entender siempre la Biblia es que tienes que saber el contexto. En ese tiempo, el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por Jezabel. Era una mujer mala, una mujer que no amaba a Dios, más bien por el contrario tenía otros dioses, a los dioses de Baal, por ejemplo. Había matado profetas de Dios y lo único de los pocos que había quedado era, en este caso, el profeta Elías. Y en ese contexto del poder económico, ¿no? Poder político, incluso religioso, pagano, es que prácticamente el pueblo de Israel y la mayoría, decir, de todo ese país estaba contaminado por la idolatría y se había apartado de Dios. Como consecuencia de ello, dejó de llover. Dios dejó de proveer la lluvia porque como que Dios estaba diciendo, bueno, si no me eligen a mí, que sus falsos dioses le den la lluvia para que puedan, ¿no? Sembrar y cosechar. Y en ese entonces había crisis económica, había crisis y la gente estaba ¿no? de miedo y entonces el profeta Elías hace esta oración para que de alguna manera, ¿no? Este momento de crisis espiritual, de crisis económica, de crisis en todos los aspectos de la vida, pues entonces, mis queridos amigos, el profeta hace una oración. ¿Qué pasa cuando tú estás pasando por un momento de crisis, mi querido amigo, amiga? ¿A quién acudes? ¿A tus amigos, tus padres? ¿A que te presten dinero? ¿A quién acude usted cuando está enfermo? ¿Al médico? ¿A la medicina? ¿Sabes? Necesitamos aprender la lección de este video. Estamos hablando del tema de la oración. Recuerden, cuando parece que no hay respuesta, la oración es muy importante en medio de las crisis. El profeta Elías fue que clamó a Dios. ¿Por qué? Porque había dejado de llover. Y al dejar de llover, había dejado ¿no? de poder producir alimento para el pueblo. Y es que todos se habían apartado del único y verdadero Dios. Mas cuando el pueblo se humilla, mas cuando el pueblo reconoce de que tenemos un Dios verdadero, pero así como el profeta Elías, ese pueblo, esos hijos de Dios, tienen que recibir nuevamente el amor de Dios. Y el amor de Dios en el Espíritu Santo genera acción. Por eso, en Mateo 11:28 dice, Jesús dijo, ¿no? Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, todos los que se han apartado de mí, que yo los voy a hacer descansar. Mi apreciado amigo, amiga, yo te quiero llamar a la reflexión en esta mañana. Por eso aprendemos una lección. Yo quiero terminar con
Primera de Juan 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. ¿Tú quieres que Dios escuche tu oración? ¿Tú quieres que Dios te ayude en tu crisis económica, en tu crisis física, tu crisis familiar? De repente se está rompiendo el hogar. Hay problemas en la mente, no puedes dormir en las noches. Hay un Dios que todo lo puede porque es todopoderoso. El profeta Elías fue ese hombre que confió. La mayoría, por no decir casi todos, estaban apartados. Pero hay un momento en nuestra vida que vamos a pasar crisis. Y es el momento donde Dios quiere darte una respuesta. Por eso en esta mañana Dios nos llama a la reflexión y que podamos sacar esta lección valiosa. Cuán importante es escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Cuán importante es abrir el corazón cuando estamos pasando momentos difíciles y podamos devolvernos a Dios, a ese Dios creador. Entonces usted pida algo, pero también accione. Viva como Dios quiere que vivamos. Aquí están los parámetros de Dios, como Dios quiere que tú y yo vivamos. Y vas a ver cómo Dios te va a responder y te va a sanar, te va a salvar, te va a ayudar en tu problema económico, va a restaurar tu vida personal, tu familia, porque ese es el propósito de Dios, de darnos vida eterna para la eternidad, pero también mientras que vivamos en este mundo, podamos vivir conforme a su voluntad. Por eso dice, y esta es la confianza, es la fe que tenemos en Él, en Jesús. ¿Cuántos quisiéramos decirle en este momento a Jesús que nos ayude en nuestras crisis personales, familiares, emocionales, económicas y también de salud? ¿Quisieras hacerlo? ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Justo el tema es de la oración. Vamos a orar. Vamos a derramar nuestra alma así como Ana. Eterno Dios, amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es esa agua que revigoriza nuestra alma. Es esa luz que abre la oscuridad y los miedos de nuestro corazón para dar paso a la fe, a tu amor, a tu gracia. De reconocer, Señor, que necesitamos de usted todos los días de nuestra vida. Cada mañana, cada noche, podamos tener comunión contigo. Y en cada momento de lo que hagamos en el trabajo, en el hogar, en el vecindario, en donde vayamos, Señor, podamos siempre pedirte en oración que nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Ayúdanos a la acción, a obrar conforme a tu voluntad y a tu palabra. Y así, Señor, nos respondas, dándonos lo mejor para cada uno de nosotros. Te entregamos nuestra vida personal. Señor, pido por mi amigo, mi amiga que del otro lado de la pantalla está orando conmigo. Suple sus necesidades, ayúdale sus problemas, sus enfermedades, las crisis económicas, dale un nuevo trabajo, restaura su hogar. Por favor, Padre, estamos aquí porque este es un canal de bendición, porque aprendemos la lección y ayúdanos a ponernos en práctica a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos y te agradecemos todo esto, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amigo, amiga, comparte este video. Suscríbase y déle like. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Cada día aprendemos una lección. Bendiciones.